vuelta con Amparo Arambila aquí en Casa Tomada. Amparo, todo el mundo habla de Rafaela Carrá como el gran ejemplo de las vedettes, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú también admirabas a Rafaela Carrá? Claro, por supuesto. Sí, de hecho que sí. Ahora, mi referente en realidad fue Nélida Lobato, que era una vedette argentina, que era un mujerón, ¿no? Así, o sea, no era, digamos, la gran bailarina, ni la gran cantante, creo que por eso me sentía identificada con ella, pero era una mujer que salía al escenario y era, pero así, o sea, wow. ¿Tú la viste dónde? Me trajeron unos videos de Argentina, porque ella, bueno, creo que ya había fallecido, si mal no recuerdo. Pero era espectacular, o sea, muy, 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 muy bonita. Ajá, y a Rafaela Carrá también te gustaba cómo lo hacía, pero ella era más importante. Como que me sentía más identificada probablemente, porque claro, obviamente entre cómo canta Rafaela Carrá, como canto yo, o sea, hay bastante diferencia, ¿no? ¿Llegaste a conocerla o no? ¿A Rafaela? Ah. No, nunca, no tuve la suerte. ¿Vino alguna vez al Perú? Sí, además, ¿no? claro, sí, se ha venido, sí. ¿Y es cierto que Monique Pardo es la abuelita de las vedettes o eso es falso? Yo no sé, en realidad yo nunca la he conocido como vedette, ¿no? No lo sé si de repente en su época ha sido vedette, no tengo referencias de eso, ¿no? En Argentina tú has mencionado a esta señora Lobato, que era tu ejemplo, ¿no? Pero hay grandes íconos, ¿no? Como Moria. Susana Jiménez y Moria Kazán, que son los más conocidos. Sí. Además, estos sketches que hacían con el Porcel. Gordo Porcel y con Olmedo, ¿no? ¿Qué te parecen ellas? ¿A ellas también las seguiste? De alguna forma sí. Lo que pasa es que en esa época no se veía mucho sus musicales y eso aquí, ¿no? El boom, digamos, de los programas de ellas, tanto como las películas y todo, han venido un poco después. Ajá. Pero sí, claro, de hecho que sí, se había escuchado hablar de ellas, ¿no? Y a Moria sí la llegué a ver en una revista en Argentina, en un momento que viajé. Tuve la oportunidad de conocer al Gordo Porcel y pude ver a Moria también, ¿no? Con ellos no grabaste, ¿no? No. ¿Actuaste en Argentina alguna vez? No, nunca. Estuve a punto, pues, justamente hubo un cómico que vino a Perú que se llamaba Corneta, y él fue el que me hizo el nexo para poder ir a ver esta revista y me lo presentó al Gordo Porcel, estoy emocionada hasta las lágrimas, ¿no? Sí. Y él, bueno, luego me citó para conversar, pero lamentablemente él quería que yo me quedara en ese momento, pero yo no podía, porque tenía que venir a cumplir algunas cosas y podría haber viajado después de 3 meses, pero ya al final ya se perdió el contacto y ya no se pudo. Tú hiciste dinero bailando. Bastante. Mucho dinero. Mucho. Vi en un reportaje que tú ganabas por noche aproximadamente $5.000 y a veces cuando no tenías ganas de bailar Sí. pedías 8.000 y te los Para que me pagaban. digan que no, sí. Y además de esa época, $8.000 de esa época. Exacto. O sea que debes haber hecho una pequeña fortuna en ese tiempo. La hubiera podido hacer si es que hubiera sabido pensar. Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Eras muy desordenada? Como te digo, gran parte de eso estaba invertido en mi trabajo, que no solamente era, como te digo, el vestuario y el sueldo de los bailarines, sino porque además, como yo quería cantar con mi voz, entonces yo tenía que contratar el estudio de grabación, el arreglista, los músicos, y cada hora de grabación pues era un platal, ¿no? Claro. Entonces, toda esa inversión venía de mi bolsillo, ¿no? ¿Y cuándo colgaste las tangas? ¿Cómo se dice? Las colgué en el año 98. En una última intento de revista que hicieron, trataron de revivir el Café Teatro en el Embassy. Quisieron cambiarle la imagen de nightclub y todo esto y quisieron intentar hacer un Café Teatro, pero como que mucho no funcionó, lamentablemente. ¿Lo hiciste por cansancio? ¿Dejaste las tangas por cansancio? No, ¿Porque por querías decisión. dedicarte a otra cosa? No, por decisión propia, porque sentía que ya era el momento, ¿no? Yo creo que uno debe retirarse en el momento preciso, no cuando ya estás dando pena. Antes de la decadencia. Exacto, sí. Yo creo que fue una retirada honorable. Bueno, te he dicho claramente algo que muchas personas te deben haber repetido, ¿no? Que en los años 80 eras probablemente la mujer más deseada del Perú. No. ¿Recibiste muchos regalos? No muchos en realidad. He recibido muchos detalles, sí.
flores, bombones, peluches, cartitas, Ajá. ese tipo de cosas, ese tipo de detalles que a mí, digamos, me tocaban más que de repente una joya o ese tipo de cosas, ¿no? Yo siempre he sido una romántica empedernida y siempre he sido, digamos, de ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de detalles ¿Y qué decían tus simples. novios de esa época? ¿Ah? ¿Eran muy celosos? Sí, sí, yo lamentablemente siempre he tenido a mi lado personas muy inseguras, creo. Por Porque más debe que haber sido yo... terrible, todo el mundo te miraba en esa época. Sí, pero no me tocaban. O sea, como te digo, yo Para un siempre inseguro, digamos, trataba era de una demostrarles tortura. que el Amparo que estaba en el escenario y que la gente admiraba y lo que fuera, era otra persona. O sea, que yo simplemente, como te digo, cerraba mi camerino y volvía a ser Amparo la mujer, ¿no? Ajá. La madre y la persona normal. ¿Hubo muchas broncas por este tipo de celos? Con alguna pareja sí, sí, bastante. Y llegó un momento que creo que estaba tan enceguecida, no sé si tan enamorada, pero sí tan enceguecida, que en algún momento dejé convencerme de lo que de lo que estaba haciendo estaba mal. Ajá. O sea, que era malo lo que yo hacía en algún momento. Que el problema no era esa persona, sino tu trabajo. Claro, y como que le seguí el camino, o sea, es más, me alejó de mis amigos, fueron unos meses bastante locos, ¿no? Y de repente un día me desperté y dije, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Ajá. ¿Qué te pasa? Despiértate y ya reacciona, ¿no? ¿Y por qué crees que era eso? Lo hemos hablado durante esta entrevista, pero lo hemos hablado también fuera de cámaras. Y es casi como si transmitieses la sensación de durante esa época haber tenido muchísimas ganas de encontrar a tu pareja de toda la vida y probablemente haber tenido que perdonar muchas cosas justamente por esa ansiedad, ¿no? Yo creo que sí, de hecho, bueno, como cualquier ser humano, puedes estar muy rodeado de gente como nosotros, ¿no? Que siempre estamos rodeados de personas, pero siempre buscamos a esa persona, no sé si ideal, ¿no? Pero esa persona que te acompañe, que te apoye, que te proteja, que te engría, que te ame, ¿no? Pero lamentablemente, como te digo, o sea, las personas pues no eran, creo, las más indicadas, ¿no? ¿Cuántos hombres te propusieron matrimonio a lo largo de tu vida? 2. 2. ¿Y las 2 veces qué respondiste? Que sí. ¿Y qué pasó? Nada, se terminó antes de que se concretara el ¿Las 2 matrimonio. veces? Las 2 veces. ¿Tuviste acosadores? No, no lo llamaría así. Había un chico que iba mucho al cafeteatro, iba todos los días y todos los días me llevaba algo. O sea, era una persona humilde además, ¿no? Que era lo que más pena me daba porque todos los días se veía que un chocolatito, un caramelo, lo que fuera, pero algo me llevaba, ¿no? Y todos los días que duró la temporada, o sea, como más de 3 meses, todos los días estaba sentadito ahí él mirando la obra. ¿Alguna vez una mujer intentó seducirte? Sí, varias. ¿Varias? Sí. Fue la primera vez que yo visité una discoteca de ambiente. Me invitaron porque había un muchacho que me imitaba a mí. ¿Ah, sí? Entonces, por mucha curiosidad, fui. Y en el momento de ir al baño, me fui sola, pues al baño, ¿no? Obviamente, el baño de mujeres. Y entré al baño. Cuando de repente salgo del baño y estaba en el caño, lavándome las manos, y sale una chica, ¿no? Y se para en la puerta, la mano acá así. Y me empieza a mirar así de pies a cabeza, ¿no? Tú eres Amparo, ¿no? Sí. Ah, estás bien rica. Yo ya la lavada de manos era más rápida, ¿no? Pero estaba parada en la puerta, o sea, como atracando la puerta, ¿no? Entonces ya... ¿Y era muy grande, era muy imponente ella, no? No, no tanto, Pero ¿no? le hubieras Pero hecho como era a Petit Pan, pues. media tosquita ya. Entonces, si yo ya, o sea, y su mirada era, creo yo, lo que más me asustaba, ¿no? Entonces, y me seguía hablando, pero su mirada, así, ¿no? Y, ay, Dios mío, yo decía, por favor, que entre alguien, o sea, porque no sabía cómo hacer para salir. Entonces, justo
empujaron la puerta y entró otra chica, ¿no? Entonces yo ya, bueno, mucho gusto, ya nos vemos, ¿no? Y corrí así, me quiero ir. O sea, esa fue la primera experiencia que tuve. Pero luego de eso, después ya tuve la oportunidad de conversar con personas de esta opción, digamos, ¿no? Y como que me rompieron esa imagen que yo me había creado, ¿no? Por esta experiencia que había tenido. Tan agresiva, tan invasiva. Sí, y de hecho comprendí que, caray, o sea, son personas igual, ¿no? Igual Claro, que uno. bueno. Y con unos sentimientos increíbles, además porque una de ellas era profesora de un colegio de niños especiales. Y me hablaba de una manera, con un amor hacia esos niños que, te juro, me rompió el esquema, ¿no? Y desde ahí como que ya empecé a frecuentar de alguna manera el entorno también de ellas, porque claro, o sea, los chicos que bailaban conmigo al comienzo la mayoría eran gays. Y claro, a ellos los adoraba, pues, ¿no? Pero un poco también creo que por pertenecer a mi mismo sexo, un poco que yo tenía ese cierto rechazo, ¿no? Ajá. Pero de hecho ahora tengo grandes amigas que las quiero muchísimo y claro, y son mis amigas, son mis patas, pues, ¿no? Pero ya, o sea, pero sí he tenido algunas. Has hablado del tema del cariño con los niños, hace un instante lo has mencionado. Sí. Y es curioso porque tú fuiste madre muy joven, ¿no? Sí. ¿A qué edad fuiste madre? Mi hija nació cuando yo tenía 19 años. 19 años tenías. Y a pesar de eso construiste tu carrera. Digo, a pesar de eso, porque pudo haber sido perfectamente un freno para que trabajaras, trabajar de noche además, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios yo tuve la ayuda del apoyo de mi familia y sí, bueno, estuve con ella 3 meses. Es más, yo trabajé embarazada prácticamente hasta casi todo el embarazo. No me digas. Sí, porque tenía una pancita chiquitita, o sea, yo seguí usando, es más, yo me mandé a hacer ropa de maternidad, pero simplemente por la ilusión de que quería usar mi vestido de maternidad, ¿no? Lo usé para un matrimonio de un primo que se casó 2 días antes que yo dé a luz. Ajá. Y para salir de la clínica. Nada Porque más. después toda mi ropa la seguía usando, o sea, tú me veías de espaldas y yo no estaba embarazada, pues, ¿no? ¿Y qué Entonces, tal madre ha sido? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que no muy buena. Porque ha sido un poco ausente probablemente. Un poco ausente y creo que muy, muy, no sé si inexperta y además muy posesiva en alguna forma. Porque además me costó doblemente porque tenía que hacer el papel de mamá y de papá, ¿no? Yo la crié sola, absolutamente sola, mi hija. Mi papá colaboró simplemente para que ella naciera y punto. Y entonces creo que era complicado, ¿no? Complicado y tanto la inexperiencia, tanto de hacer el papel de mamá y de papá, ¿no? He cometido varios errores, ¿Y ahora tienes un nieto, una nieta? Tengo un nieto de 3 años. Un nieto de 3 años. Joaquín, sí. ¿Y cómo te llevas con él? Muy bien. Vamos a hacer una última pausa aquí en Casa Tomada y cuando regresemos vamos a hablar del último tramo conocido de la vida de Amparo, de estas apariciones que ha tenido en televisión tan llamativas en esta serie muy popular que es Al Fondo del Sitio, con este personaje que era un torbellino, ¿no, Vanessa? Ay, sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa.